Hola, buenas tardes. Soy Agustín Somoano, cigar sommelier de Buenos Humos Cigar Lounge. Hoy traemos en este ciclo nada más y nada menos que el café, que nos ha acompañado durante muchos años. Y para hablarnos del café, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Yanina Poján. Yanina Poján no solamente es experta, conocedora, además tiene una capacidad maravillosa de transmitir sus conocimientos en todo lo que respecta al mundo del café. Tan es así que es mejor conocida muchas veces como la Coffee Teacher. Bienvenida, Yanina. Ay, gracias, Agustín, y con esa presentación tan maravillosa. Me encanta estar aquí acompañándote en este indispensable dedicado al café. Excelente, excelente. Yanina, háblanos un poco de tu preparación, porque es amplia y me gustaría que la gente no se pierda de dónde viene tanta experiencia. Bueno, voy a hacer un resumen. Yo trabajo con café aproximadamente hace 15 años, caí por accidente en este mundo, pero el día que hice ese match, dije pues al café me voy a dedicar el resto de mi vida y en eso estoy. Soy especialista en café, barista, directora y fundadora de la Escuela del Café y además ahora asumí el reto de presidir la Alianza de Mujeres en Café de Venezuela, que es un proyecto lindísimo, una ONG que ayuda a buscar la equidad de género en toda la cadena de valor del café. Espectacular, Sí, espectacular. Además no lo ha mencionado, pero lo voy a mencionar. Yanina es compañera de la primera promoción que se dio en Venezuela de cigar sommelier por la Academia Internacional de Sommelier. Y es excelente fumadora. Entonces tenemos lo mejor de dos mundos, como no hablar del café y del tabaco. Yanina, la casa quiere darte la bienvenida. Ay, qué bien. Un cóctel. Como siempre, buena bienvenida. Por favor, acéptalo con el cariño Claro. que ha sido hecho para ti. Ay, qué rico. Buenas tardes, señor Agustín. Buenas tardes, señora Yanina. Aquí hoy les vengo a presentar Carajillo Orange. Este es un cóctel donde una de sus historias de orígenes es nacido en Cuba, en la época que esto era una isla española, en la cual los soldados antes de la batalla mezclaban el ron con el café para obtener un corajillo antes de la batalla. El día de hoy les vengo a presentar el carajillo para que ustedes tengan coraje en esta tertulia del día de hoy. Eso es muy amable, lo vamos a probar, que estoy seguro. Salud. Salud. Salud, bienvenida. Gracias. Qué manera, ¿no? Yanina, brevemente, un poco de la historia del café, una historia tan rica y que nos ha acompañado durante siglos y es parte de nuestra vida, es fundamental. Sí, bueno, la historia del café se remonta a muchos años atrás. Se dice que se descubre en Etiopía por un pastor que estaba con sus cabras y ellas empezaron a reaccionar de manera muy curiosa. Cuando él se dio cuenta, pues ellas se habían comido las bayas de un arbusto que se dice que era café. Este cuidador pues consume esas bayas, siente ese efecto vigorizante que da el café y obviamente lo lleva al monasterio a los monjes porque consideró que eso los podía ayudar, así como este cóctel, Que les daba sí, en esas largas horas de oración. Resulta que hacen como un brebaje, como un té, y eso sabía horrible, era muy amargo, y lo lanzan al fuego. Y entonces cuando los granos se empiezan a tostar, empezó a salir ese aroma tan rico y pues se dice que ahí empieza la historia del café. Pero hay demasiadas historias y demasiados cuentos que uno ya incluso con 15 años trabajando en el café pues empieza a conocer. Desde hace un mes empecé a entender historias distintas. Impresionante además cómo llega y se hace amplio. prácticamente, exacto, se adueña del mundo entero. Del mundo entero. Creo que no hay lugar en el mundo que no se, hoy en día no se... No, es una de las bebidas más consumidas en el mundo Totalmente. después del agua. Y no importa que sea un lugar frío, cálido, siempre la Donde gente sea, con calor, con frío, siempre con nieve, aprecia un buen café. caliente, frío, o sea, es muy versátil, el café es un producto súper versátil. Yanina, ¿cómo llegar a un buen café? Háblanos un poco, no sé, probablemente de la tierra, los procesos. Sí, claro.
Eso es un paso a paso y toda la cadena, cuando hablamos de la cadena de valor del café, pues incluye desde la semilla hasta la taza. El café debe tener un cuidado muy particular desde que lo siembras. Es un cultivo perenne, da un solo cultivo o una sola cosecha al año y eso hace que sea muy delicado y que haya que cuidarlo así como un niño cuando está creciendo. Luego entonces cuando lo cosechas debes pasarlo por otro proceso, no es como un mango o un aguacate, siempre hago esa mención, que tú agarras y cosechas en verde y se madura y ya está listo para consumir. Y ya lo puedes consumir, ¿no? Aquí debe pasar por un proceso de fermentación. Se conocen más de, 15 tipos o procesos distintos. Yo creo que ahorita hay tantos procesos post cosecha como caficultores hay más bien, porque hay mucha innovación con ese proceso de fermentación, al igual que en el vino y otros productos, porque eso se ha descubierto, se ha demostrado que le aporta muchísimo más a la calidad de taza del café. Me llama la atención, lo he venido pensando, que hay cantidad de productos que es justamente en la fermentación donde se dan esos precursores de aromas y sabor. Claro, donde se potencian esos sabores y en el tabaco sucede aromas. Exactamente igual. Quizás ya por allí hay una raíz en común que va a hacer que esto al final se encuentren como productos con un antecedente de sus procesos. Por eso el matrimonio entre el café y el cigarro es muy apreciado y muy valorado al momento de fumar. Y esa es la razón, Janina, porque te tengo aquí, porque Ajá. eres conocedora del buen café y conocedora del buen tabaco. Muy bien. Muchas veces hablamos, clientes que me preguntan, ¿cómo voy a acompañar mi fumada? Parte quizá de Buenos Humos es estructurar esa fumada un poco. Estructurarla significa seleccionar el tabaco adecuado para cada persona y estructurar esa fumada para que realmente esa fumada pueda ser una experiencia gastronómica. Por eso nosotros decimos no vendemos tabaco, sino generamos experiencia. Como debe ser. Y muchas veces comenzamos esa experiencia, le sugerimos un buen café expreso. Ahora, y esa es la parte que quiero dejarte a ti. Pues tengo entendido, Janina, que el expreso abre un poco la sensorialidad, te ayuda un poco luego a tener los sentidos como más alerta, más despiertos. Claro, despierta las papilas gustativas, obviamente, porque en un café vamos a activar esas papilas gustativas de los 5 sabores básicos. Porque tenemos de todo en ese café, tenemos dulce, salado, amargo, ácido y umami. Entonces, al preparar las papilas gustativas con un buen café, pues obviamente esa fumada se va a potenciar. Mencionaste todas las sensaciones que puedes conseguir en boca por las papilas gustativas, que son también lo que te va a ayudar luego a interpretar esa fumada. Por lo cual me imagino que el café tiene que estar balanceado, no puedes despuntar más o el amargor, el dulzor, la acidez o cualquier otra sensación. ¿Alguna recomendación en cuanto a cómo seleccionar ese café? Tiene que ser un café que venga de una zona en particular, preferiblemente porque es café de altura, son fincas pequeñas, porque los procesos son procesos específicos. Ya sabemos que la fermentación va a potenciar luego los aromas y sabores de ese café, el tostado y probablemente la elaboración, que ahí es donde va mi pregunta. En esa elaboración de cafés, ¿qué nos sugieres, Janina? Si fuera cliente, te digo, ¿qué opciones tienes? Además de darme un expreso, ¿qué otra opción tengo? Bueno, hay muchos cafés filtrados, pero lo primero que debemos es seleccionar el nivel de tostado de ese café. Cuando iniciamos aquí en Buenos Humos, pues las personas o los dueños querían un café muy oscuro. Y yo pues les dije, bueno, yo se los voy a dar a probar, pero quiero que prueben este que tiene un tostado más claro, porque para una fumada en donde predomina mucho la astringencia, necesitamos salivación. Entonces, un café con un tostado muy fuerte nos va a secar muchísimo más el paladar y no va a potenciar esa fumada. Mientras que si tenemos un café con un tostado más claro, vamos a tener un poco más de acidez y eso nos va a activar las papilas gustativas y nos va a hacer salivar,
lo que va a hacer que entonces esa fumada la sintamos más jugosa y más Podamos agradable. percibir más. Exacto, más balanceada y equilibrada. Me dijiste algo muy interesante y creo que lo habíamos conversado en alguna oportunidad que tuvimos de compartir una fumada y café, porque yo sé que las hojas del tabaco durante sus procesos, en el proceso de curación y luego en procesos de fermentación y procesos posteriores de envejecimiento, tienden a perder acidez. Entonces probablemente busque luego algo que mi fumada compense con algo que pueda incrementar ese nivel de acidez. Si yo no controlo el grado de tostado, por ejemplo, o yo pregunto, me dicen, no, el café que nosotros servimos en esta cafetería es un café de alto tostado alto. Tostado oscuro. Yo no lo puedo cambiar, pero puedo hacerle alguna sugerencia al barista que ponga más agua, que en ese caso, ¿cómo pudiera yo intervenir para que ese café fuera más adecuado? Bueno, fíjate que como habíamos hablado, el café es tan versátil que podemos combinarlo con muchísimas cosas, y si buscamos ese balance y esa armonía entre los productos con los que los combinemos, podemos un poco controlar ese amargor excesivo que podríamos buscar. Entonces podemos servirlo como en este caso nos sirvió Jesús este cóctel, está divino, que además tiene naranja, fíjate, está potenciando un poco la acidez. Eso va a hacer que salivemos y que por supuesto cuando empecemos a fumar, pues sintamos ese balance y ese equilibrio, no predomine la astringencia o el amargor que podemos encontrar en un cigarro, ¿no? Entonces, si tenemos un tostado muy oscuro, pues obviamente servir un espresso romano acompañado con una conchita de limón, excelente, que es súper delicioso. Podemos también combinarlo con bebidas lácteas, ¿ok? Y incluso colocar algún saborizante que haga que pues se mate un poco ese amargor y disfrace para que combine más con esa fumada. Exacto, es un tema que nos concierne mucho cuando la gente fuma. Digamos que controlar o sugerir cómo controlar para que el nivel de amargor a lo largo de la fumada se minimice lo posible. Exacto, y también entendiendo cuál es el gusto de la persona que va a fumar, ¿no? Y tú entendiendo el cigarro que vas a ofrecer, qué quieres potenciar para esa experiencia de esa persona. Entonces, si el cigarro que le estás ofreciendo es muy dulce, entonces si le pones algo muy dulce, pues va a ser empalagoso. Entonces, más bien ahí debes buscar con el barista o el bartender que traten de balancear un poco ese... La idea es que logremos siempre dentro de esa experiencia lograr el umami. Que es esa combinación ese gusto de los sabores básicos, ese sabroso que uno dice, oye, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de beber porque está tan rico que uno se vuelve como adicto, genera como una adicción. Janina, yo ahora te voy a invitar, vamos a pasar al humidor y vamos a seleccionar el tabaco, vamos a hacer esa selección de ese tabaco ideal que queremos hoy disfrutar. Maravilloso. Y probablemente habíamos comentado de tomar con un carajillo, un café expreso con un buen ron. Y luego lo íbamos a deconstruir. Íbamos a tomar el ron y el café por separado después de haber iniciado nuestra fumada con el cóctel. Y es un maravilloso ejercicio para los que se están iniciando en este mundo de la fumada, para que vayan descubriendo qué es lo que les va a gustar más o que va a ser más agradable durante esa fumada. Una pregunta que se me ocurre, porque, vamos a poner ron. Probablemente el barista me diga qué tipo de ron quiere ponerle. Yo sé que se puede acompañar con brandy, probablemente en España lo acompañen con brandy, en Italia lo acompañen a lo mejor con grappa, con licores, digamos, más destilados, más depende de la zona, ¿no? Pero vamos a hablar de qué tan presencial, en el caso del ron, que lo conocemos, nos es más familiar. ¿Qué buscaría? ¿Un ron que tuviera más años de añejamiento o un ron con menos años que tuviera más presencia? Depende de la capa. Ok. Si la capa Excelente. es muy oscura,
Yo no me iría a rones muy dulces. Ok. Buscaría rones un poco más bien, más suaves, Ok. ¿ok? Porque pues las capas oscuras tienen un dulzor y una particularidad que eso lo sabes tú mejor que O sea, yo. que sea estás y el en ron, este día un a ron día. más bien seco. Exactamente. Es decir, que ver la capa puede ser un despistaje. Si es una Sí. capa clara o tipo Connecticut, por Ujú. ejemplo, decir, bueno, esta es una capa que va a generar una fumada quizá muy suave o muy de media a baja intensidad. Entonces haría que el ron no tuviera mucha presencialidad junto con el café Claro, para porque- que no... Porque la idea es que no compitan ninguno de los elementos con los que estamos fumando, sino que más bien se potencien y se armonicen. Entonces eso es lo que realmente va a hacer de esa experiencia algo maravilloso. Entonces las normas existen, ¿no? Que si tienes que hacerlo así, de esta manera, tienes que tomarte un brandy, tienes que tomar agua gasificada, tienes que comerte un chocolate, pero también va a depender mucho de esa memoria sensorial y de esas experiencias previas que tiene ese cliente. Entonces eso de conectar, descubrir y responder para nosotros los que atendemos público y somos creadores de experiencias es muy valioso, ¿no? Yo creo que ya tú cruzando 2 o 3 palabras con la persona Puedes y identificarla. viéndolos ya puedes identificarlos, entonces eso es lo que debemos buscar, que haya armonía, sincronía y que todo eso se potencie y no que compita un elemento con el Exacto. otro. O sea, buscaría como primera opción armonizar, Armonizar. no una bebida que sea contrastante, sino que Contrastante. más bien sea Sí, que yo eso genere de armonía. buscar contrastes, pues Es más difiere un delicado. poco. Yo siento que más bien debemos buscar ese fluir, ¿no? Porque estamos en una experiencia de disfrute, Total. sí, es un placer culposo, dicen algunos. Para mí no es nada culposo, nada más rico que disfrutar cada una de estas cosas que uno hace, beber, fumar. Vicios nobles, como decimos, ¿no? Vicios exactamente. nobles para gente gentil. Entonces siempre hay que buscar precisamente eso, que no compitan esos elementos. Una última pregunta antes de pasar al humidor. Sí, claro. Estoy deseando pasar y tener esa Mira, experiencia. yo te veo lento con Sí. eso. Si yo te diera 3 características de 3 territorios de sabores y tú me pudieras recomendar un café para cada una de ellas. Por ejemplo, empezamos con Habano, Ajá. Cuba. Tabaco con mucho gusto, muy gustoso. Es un tabaco delicioso en boca, con aromas, tiene torrefactos, tiene también frutos secos, también tiene notas dulces, tiene notas de especias, pero también muy balanceadas. Tabaco que definitivamente hace la diferencia. ¿Qué café recomendarías para un buen habano? Mira, yo creo que un habano combinaría muy bien con un café filtrado en prensa francesa. Y además es algo que se puede tener en mesa, que la gente se va sirviendo allí a medida que va fumando. No es limitado como un espresso, que es un sorbo y ya, ¿no? Y como tenemos mucha potencia de sabores y sabores muy complejos, pues debemos buscar ese balance. Excelente. Igual tendrías el destilado de tu gusto para Sí, eventualmente acompañar. incluso sería increíble tener de repente el destilado y la cafetera con la prensa e ir combinando uno y el otro. Qué bueno. Yo creo que sería una Bueno, buena ahora las experiencia. mesas van a ser más Podemos complejas. probarlo, sí. Nicaragua, territorio con tabacos con mucha fortaleza, conocidos por su fortaleza. Muy ricos también, con mucha complejidad, pero si hay algo que en ellos, de una sola palabra lo definiría, es fortaleza. Si pones una prensa francesa, pues el café no se va a sentir, va a ser como que tomáramos agüita sola. Yo ahí sí pondría un espresso o un café incluso, o cappuccino acompañado con leche. Siempre la leche no muy, o sea, que sea un toque para el tema de la cremosidad de Podría ser un macchiato, Ok. pero un macchiato es un solo sorbo. Podríamos potenciarlo con un buen cappuccino, o lo que nosotros los venezolanos llamamos un marrón oscuro, Ok. o un marrón fuerte, y que se alargue un poquito más. Y para Sin final, azúcar.
Sin azúcar, buenísimo. Tengo entendido que cuando le pones azúcar no dejas que el café exprese sus aceites naturales, No, hay fumadas que de repente van a meritar que le coloques azúcar al café. Yo tampoco soy demasiado estricta con eso. El café uno se lo debe tomar como a uno le gusta y si le gusta dulce no le pone azúcar. Lo que debemos es, si sabemos que hay un buen barista, como es el caso de Buenos Humos, que preparan muy buen el café, si le colocamos azúcar, estamos como que restándole, es como echarle azúcar al vino, sí, es como o al que, ron. exacto, O sea, encubrir un poco esos gustos que van a como estar cuando allá. haces un Cuba Libre con un ron con bastantes años de añejamiento. Eso es un poco loco. Sí. Y finalmente, claro, hay muchos territorios de sabor, pero tres más significativos, quizás los más conocidos Los o más comerciales. Exactamente. República Dominicana, que está entre Cuba y Nicaragua, no tiene la fortaleza. Eventualmente hay marcas que sí las tienen o vitolas que sí la tienen. Pero vamos a decir, bueno, hablamos de Habano como un referente, digamos, de una fumada muy rica, muy cremosa, muy agradable de gusto. Nicaragua como fortaleza, yo diría que quizá República Dominicana está más en el centro, ¿no? O sea, quizá no es tan fuerte, tiene su propia personalidad. Bueno, ahí podría acompañarnos un americano, un café americano, lo que los venezolanos llamamos guayoyo, o también recomendaría cafés filtrados en frío, que vienen a ser como un ron de café, sin el componente alcohólico. Eso me gusta, me encanta. Tenemos esas experiencias para vivirlas aquí. Yo voy a traer esos juguetes para y nos hacerlo. vamos a poner a vivir esa experiencia. Tenemos que permitir a nuestra clientela que venga y disfrute con nosotros Claro, una y tarde para ver si mi de café y intuición tabaco. no falló. Es correcto, que siempre lo hemos hablado también, Yanina. Ajá. El juez final es el paladar de cada persona. Claro. Pero hay estas reglas básicas que pueden orientarnos, sobre todo cuando gente que quiere empezar a fumar o no son fumadores asiduos. Los asiduos probablemente ya estén más claros en con qué quieren acompañar su fumada, pero hay mucha gente, probablemente el 70%, el 80% de la gente, que sí agradece que se le haga una buena recomendación, y esa es la diferencia. Claro, en esta nueva movida de las fumadas, pues obviamente vamos a agradecer esa guía y esa orientación para potenciar la experiencia. Yanina, muchas gracias. No vale nada. Nuestro próximo encuentro es en el humidor. Claro que Vamos sí. a seleccionar nuestro tabaco y lo vamos a fumar con ese carajillo que nos va a preparar Jesús y que lo vamos a deconstruir luego. Bueno, nos vemos en un ratito. Excelente. Como lo que conversamos, el tabaco que yo voy a escoger para mí es de la flor dominicana, un tabaco dominicano, de Muy esa bien. fortaleza que hablábamos que está entre Nicaragua, no es tan fuerte, no es el habano, pero el que yo voy a escoger se expresa de una forma muy alta dentro de su como tabaco dominicano. O sea, esa tierra se expresa a un nivel bastante alto. Es bien interesante. Okay. Y estoy seguro que con esa recomendación de café y ron y su deconstrucción va a ser maravillosa. Buenísimo. Y en el caso tuyo de los habanos, habíamos hablado de J. José La Madrid Piedra, que es un tabaco es tripa corta, pero tripa corta aún cae dentro de la denominación de habano, denominación protegida, y es de la zona de Vuelta Arriba, una zona muy específica, es una fumada muy rica, es una fumada relativamente, son entre 15 y 20 minutos, es rápida pero es muy sabrosa, a pesar de ser tripa corta. Excelente. Y luego vamos a hablar un poquito durante la fumada de lo que vamos a evidenciar en esa fumada. ¿Cómo se comporta con el tuyo? Total. ¿Cómo se comporta con el Total. mío? Me encanta eso. Perfecto. Excelente, Yanina. Ya estamos en el primer tercio y tenemos servida en la mesa ese carajillo, que es un café expreso con un ron maravilloso, pero aniversario, no importa que lo mencionemos. ¿Verdad? Hay que mencionarlo con orgullo. Porque si queremos recomendar esta experiencia, pues ese Así es un clásico. Es un clásico. Y bueno, como bien comentabas, justamente ya estamos en el primer tercio. El corte de Yanina fue un corte en B, a pesar de que el cepo es pequeño, pero no quería perder detalle de esa riqueza de sabor y aroma que puede ofrecer un tabaco aún de tripa corta, pero con hojas cubanas de territorio habano, de vuelta arriba. Entonces, quiero tener la mejor expresión, ella decidió ese corte. Yo, en el caso mío, por la forma de la vitola, perfecto el nombre de la vitola, decidí hacer un corte recto. Estas primeras caladas son muy neutras,
pero ya sentimos que el paladar está Claro. pidiendo, dame destilado, Dame algo. algo. Entonces vamos a disfrutar de este carajillo, cortesía de Jesús y de Bueno Zumo. Bueno, salud. Salud. Sí, el aroma. Divino. Espectacular. Esto cura todos los males. Cura males y le da alegría y Eso, paz al en espíritu. vez de jarabe, uno le deberían de dar ron con café, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Maravilloso. Vamos a ver. ¿Cómo cambia la expresión? Las primeras notas que empiezo a sentir Totalmente. son notas de tierra, algo de cuero, algo de madera. Pero ahora cuando tomo el ron, puedo empezar a diluir esas notas en otras sensaciones. Ya la madera puedo sentir que es una madera más suave, madera de cedro. Las notas terrosas son un poco más agradables, de tierra húmeda. Y así sucesivamente. Eso es lo que eso es lo que hace. En mi caso se potencia mucho el roble con este cigarro y se endulzó Ok. el cigarro. Sientes, le sacas más sensaciones Sí. dulces. Que es agradable. Sí, sí. Está divino. Tenemos ahora el ron, es la deconstrucción del carajillo. Tenemos el ron en copa balón para tener la percepción completa, la evaluación completa, integral de este ron Pampero Aniversario que nos estamos tomando. Y bueno, como cualquier otra evaluación que se hace sobre un destilado, después de analizar sus características, nos damos cuenta que es un ron muy bien elaborado, muy franco y muy complejo, con muchas notas muy ricas. Yo voy a hacer el primer sorbo y luego voy a hacer la calada y voy a experimentar lo que tengo ya en mi segundo tercio. Bien entrado en el segundo tercio, que valga la pena mencionar que en el segundo tercio está la esencia del tabaco, ahí está la esencia de la tierra, de la construcción del tabaco. Es decir, aquí estoy ahora en un viaje sobre esas tierras, sobre esas notas, sobre esas expresiones que ofrece la tierra dominicana y en el caso de Yanina con el habano. Dulce, rica en caramelo, vainilla, en madera, torrefacto. Siento inclusive café y probablemente la nota de tabaco. El recuerdo que siento es por el mismo tabaco que estoy fumando. Pero empiezan a explotar sabores que me los está otorgando el ron. Muy particularmente más exaltados, remarcados, independientemente del carajillo que nos tomamos en el primer tercio. Así es. ¿Tienes alguna...? En mi caso se potencia mucho el spicy, se reduce un poco esa cremosidad. Me parece que compite un poquito el ron con este cigarro. Ahora voy a probar café. Ahí tu sensación, El café se potencia. Este café tiene muchas notas a frutos secos, como almendra, y pues se siente mucho más, y con el cigarro pues sí se levantó. Total, me da mucha riqueza. Con este tabaco es impresionante. Yo diría que definitivamente esa combinación, si ponemos el tabaco en el centro, entre el ron, calada, apreciación, café, calada, apreciación, es impresionante, es como una sinfonía. Exacto. Donde empiezas a descubrir como que instrumentos diferentes que se expresan dentro de la misma armonía. Sí, por eso nunca debemos ser tan estrictos al momento de vivir estas experiencias, ¿no? Y como hablábamos antes, debemos ir descubriendo si el orden es café, cigarro o ron, o si es ron, cigarro, o si es cigarro, ron, de ir viendo cómo van a ellos a potenciarse más, porque a veces nos quedamos como en una rutina, ¿no? Y pues
Y no eso permitimos se que haya... aplana, exacto. Entonces debemos ir descubriendo esas sensaciones y cómo se va a comportar mejor. Me encanta esa expresión porque es como que de otra forma es como un voceo. Escuchas muchas voces pero no las puedes, no las puedes exacto. definir. Ajá. Mientras que ahora empezamos a definir cada una de Y ellas. como nosotros somos unos fastidiosos que buscamos el porqué de todo, entonces ahí... Y ese es el disfrute de la fumada. Exacto, es nuestra manera de disfrutarlo. De repente otros se los disfrutan de otra manera, pero para nosotros creo que esa es la manera de disfrutar. Excelente. Bien, Janina, ya en el tercer tercio, el último movimiento, la obertura, el final, excelente, con una despedida espectacular. Como espectacular va a ser mi agradecimiento por habernos acompañado y deleitado, porque la verdad que de ahora en adelante cada café que me tome, cada expreso que pruebe y lo acompañe con un tabaco, no importa que sea Habano, sea Nuevo Mundo, las expresiones que voy a descubrir son totalmente diferentes. Quería darte las gracias porque ha sido una experiencia excelente en nombre de Buenos Humos. Estoy seguro que las personas que nos están viendo van a disfrutar mucho esto y me encantaría, Janina, porque estoy seguro que mucha gente va a querer conocer dónde contactarte, dónde poder asistir a tus charlas, a las certificaciones, entrenamientos que puedas dar, ofrecerles. Bienvenida. Bueno, yo ahorita soy la Coffee Teacher errante. Me pueden contactar a través de @lacoffeeteacher y pues estar pendiente ahí de en qué lugares voy a estar haciendo formaciones y experiencias con café. Incluso aquí en Buenos Humos tenemos un proyecto chévere desde hace tiempo, vamos a formalizarlo para hacer esas experiencias aquí y mucho de las que hablamos, me parece que es interesante. Así que @lacoffeeteacher o @escuela del café, por ahí. Entonces estén pendientes de todas las actividades que vamos a estar realizando con no solo café, sino también con ron y cigarro. Esta es una experiencia inolvidable, agradecida estoy yo. Gracias. Porque pues cada vez ahora que me fume este habano, pues voy a recordar este momento. Qué y bueno. eso creo que es el objetivo de estas experiencias. Muchas gracias, Janina. Nuevamente, muy agradecidos a los que nos están viendo y estoy seguro que van a disfrutar de este indispensable, el café. No se pierdan los próximos capítulos por venir y ya tienen la información para que hagan del café un indispensable en sus fumadas para una mejor experiencia gastronómica. Claro que sí. Gracias.